Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 7. Estamos en esta serie en el libro de Hebreos que estamos hablando acerca de la supremacía de Cristo. El tema es que Cristo es mayor que todos. Él es el más importante. Y el título que veremos el día de hoy es que Jesús es un sacerdote para siempre. Este es el tema o el título del día de hoy que yo le he puesto: Jesús, un sacerdote para siempre. Y me gustaría que oráramos en esta hora y que le pidamos a Dios que nos haga entender su palabra. Que el día de hoy le digas a Dios: vengo a escuchar tu palabra, quiero que tú me hables el día de hoy y no quiero irme pues como vine. Quiero que tú me cambies a través de tu palabra. ¿Les parece? Dios, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel y porque en cada momento que venimos delante de ti podemos ser bendecidos. Y al venir y leer tu palabra es un privilegio y una bendición que también tenemos, Dios. Hoy queremos que tú hables a nuestras vidas, que permitas que el mensaje, el tema del día de hoy podamos entenderlo plenamente. Quita toda distracción, quita todo cansancio, quita todo lo que pueda evitar o detener que tu palabra pueda producir un efecto en nosotros. Háblanos, enséñanos y permite que cada pasaje que vayamos a leer el día de hoy pueda transformar nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema en relación a que Jesús es un sacerdote para siempre me hace entender o hacer el día de hoy poder aprender o entender que Jesús es único y es especial y es nuestro sacerdote. Para nosotros quizás entender lo que es un sacerdote de repente no es tan fácil o tan claro. Para el pueblo de Israel sí. Ellos habían nacido, crecido culturalmente, espiritualmente hablando, una cultura espiritual, hablando acerca de lo que era el sacerdote, un intermediario entre Dios y el pueblo. Muy probablemente para ellos en este momento donde ellos han dejado de hacer esos rituales, esas fiestas como hebreos, como judíos, y empezar a caminar en Cristo, pudiera haber una inquietud y una incertidumbre en pensar y decir: pues ahora ¿cómo puedo acercarme a Dios? Y la idea es poder entender de que el sacerdote era un punto muy importante para la relación del pueblo con Dios. Escuché en una enseñanza un ejemplo de cómo pudiéramos aplicarlo y lo voy a utilizar, ¿verdad? Es como cuando los que tenemos carro, ¿sí? A veces de repente más al hombre le pasa, pero el que trae carro le puede suceder en cualquier momento. Llega un momento donde el carro no funciona por alguna situación, la pila, un cablecito, algo no prendió, no sé, y de repente pues hay algunos que son mecánicos y se meten y de volada, ¿no? Pero habemos otros que pues no le sabemos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Todavía vamos y abrimos el cofre, ¿verdad? Y vamos viendo y agarramos todas las conexiones, los cablecitos, y dices: no, pues no sé. Porque no sabemos realmente la reparación, ¿verdad? ¿Y qué será esto? Lo primero que a veces cuando uno no sabe, toca los cables de la batería, ¿verdad? Estos no están flojos, no, entonces ¿qué será? Y volteas y prendes el celular, lucecita, y no te da. Y entonces te das cuenta de que pues el carro está descompuesto, no prende, está dañado, hay algo que no está bien. ¿Y qué tienes que hacer? Pues llamarle o llevarlo ¿a dónde? A un taller, a un lugar donde se supone que hay gente especialista en los carros, ¿verdad? Y es que tú no lo puedes arreglar.
Y a lo mejor de repente anda alguien contigo y dice, a ver, ven, ¿qué puede ser? O se para un carro y oiga, le ayudo y es que no prende. Bueno, yo tampoco sé, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues no, pues ni modo, hay que llevarlo a un taller con un mecánico y llega el mecánico y sabe lo que puede moverle y préndale, quedó listo, ¿verdad? Gente especializada. Entonces, pudiéramos aplicar eso a nuestra vida. Nuestra vida como humanos está rota delante de Dios. Y no hay nada que podamos hacer. Por más que yo quiera cambiar mi vida, por más que yo quiera ser diferente o tratar de poder llegar a Dios, es imposible. Es más, puedo ir con alguien para que me trate de ayudar y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque todo el hombre está limitado por su condición de pecado a poder llegar delante de Dios. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos un especialista que pueda ayudar a reparar nuestra situación que está rota delante de Dios. Ese especialista es un sacerdote, aquel que puede ser un intermediario o que es un intermediario entre Dios y nosotros y que nos puede reparar para poder acercarnos completamente con Dios. ¿Sí? Esa es una idea de lo que es un sacerdote y que lo pudiéramos aplicar. Ahora, un sumo sacerdote, regresando un poquito en el contexto que teníamos, tenía que tener ciertas características. Miren, vamos a Hebreos capítulo 5, ahorita leemos el 7, ¿sí? Versículo 1. Y esto es importante porque al leer la historia, tengo que ver qué es lo que Dios quiere hablarme a mi vida el día de hoy. En Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, un sacerdote es un mediador, es un representante que se pone en la brecha entre un Dios santo, un Dios justo y una humanidad pecadora que necesita un representante para poder estar delante de Dios. Ahora, según este versículo, me dice que el sacerdote tiene que ser elegido por Dios. Esto es importantísimo. Otra, tomado de entre los hombres. Y 3, su función es representar al pueblo ante Dios mediante sacrificios y ofrendas. Entonces, esa misma necesidad la tiene hoy el ser humano, porque solo Dios puede reparar nuestra vida ante el pecado que estamos o nos encontramos. Pero al no podernos acercar delante de Dios a causa de nuestro pecado, ocupamos un intermediario. Y esa es la función del sumo sacerdote: hacía sacrificios, hacía ofrendas para que el pueblo pudiera estar en paz con Dios, pudiera acercarse con Dios, ¿sí? Un sacerdote, aquí en el pueblo de Israel, lo que estamos leyendo, no podía autonombrarse. O sea, no podía decir a alguien, híjole, me gustaría ser yo un sacerdote, le voy a echar ganas. No había una escuela para sacerdote. Yo quisiera practicar esa función. ¿Dónde me meto a estudiar? ¿Quién me puede enseñar? No era así, sino que para ser un sacerdote también era importante que tú puedas ser de cierta tribu. Tenías que ser de la tribu ¿de cuál? La tribu de Leví. ¿Sí? Interesante. Y no solamente de la tribu de Leví, sino también de la familia de Aarón, porque Dios había no, ¿cómo se dice? Bueno, Dios había dicho que tenía que ser de Aarón y sus descendientes. Ellos son los que servían en el templo, representaban al pueblo delante de Dios. Dios así lo había establecido, ¿sí? Y algo que podemos ver es que cuando Jesús vino a esta tierra, Él empezó a ministrar y en cierta manera actuó como sacerdote. ¿Por qué? En algún momento llegan con Jesús y Jesús le dice a la gente: tus pecados te son perdonados.
Solamente Dios podía perdonar. Pero ¿quién podía hacer ese entrelace entre una persona y Dios? El sacerdote. Y al momento en que Jesús le está diciendo a esa persona, tus pecados te son perdonados, está haciendo ese puente, ese intermediario entre Dios con el hombre, donde está dando ese mensaje. Y incluso no solamente ahí, sino que también al estar sanando a gente que ceremonialmente son impuros, ¿sí? En cuanto al pueblo de Israel, los tocó y los sanó como quienes, como los leprosos. Entonces Jesús estaba actuando como un mediador. El problema es que él no era de la familia de Aarón y menos de la tribu de Leví. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús está actuando de esta manera si él no llena estas características? No es ni de la tribu de Leví, no es de la familia de Aarón. Entonces, ¿por qué está actuando de esa manera? Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6 no lo dice. Esto ya lo vimos, simplemente lo estoy yo retomando. Dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. O sea, quiere decir que Jesús no se autonombró sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, lo que el autor de Hebreos nos quiere enseñar es que Dios directamente es el que ha hecho a Jesús sacerdote, según lo que acabamos de leer. Lo segundo es que le dice que él es sacerdote para siempre, y no de una orden de Aarón o de una orden de la tribu de Leví, sino el orden de Melquisedec. Entonces tengo que reconocer y entender que Jesús es rey porque él viene del linaje ¿de quién? ¿De dónde viene Jesús? ¿De qué linaje? De David, ¿sí? No de Leví, sino viene del linaje de David, de Judá, ¿no? Y pero también es sacerdote porque es escogido por Dios. Y es único y es diferente porque él no viene de la tribu de Leví, no es de la tribu no es de la familia de Aarón, sino es de la orden del Melquisedec. Y lo que dice ahí es que es para siempre. Sigamos leyendo Hebreos 5 versículo 8. Y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Una vez más, Dios vuelve a decir, el autor dice que Dios lo hizo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Se acuerdan que llegamos a este punto? Y que dijimos, hace un paréntesis el autor, y a partir de aquí nos vimos unas semanas hablando acerca de la madurez que era necesario. El problema no es el tema, el problema es que la gente se había hecho tardo, perezoso, apático para oír. Y entonces, después de varias semanas que hace un paréntesis, ahora sí entra en el tema de Melquisedec. Capítulo 7, versículo 1. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este Melquisedec, hablemos un poquito de él. Interesante que solamente aparece en 3 lugares en la Biblia. En la primera donde aparece es Génesis capítulo 14. Ahorita vamos a leer un poquito de ahí. Otra parte donde aparece es el Salmo 110. Y la tercer lugar donde aparece Melquisedec es aquí en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Lo que trata de decir el autor es que la orden de Melquisedec es mayor que la orden de Aarón. Recuerden, todo el tema del autor es decir que Jesús es superior. Pero aquí empieza a hablar de que Melquisedec es mayor que la orden de Aarón. ¿Por qué? Porque si Jesús viene de la orden de Melquisedec y Melquisedec es mayor que la orden de Aarón, entonces quiere dar a entender el autor que Jesús es superior a todos los sacerdotes de la orden de Aarón. Pero veamos tantito, vamos a detenernos tantito aquí. Vamos a Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Hay una historia, ustedes lo pueden ver en su casa, no vamos a profundizar mucho, pero simplemente hay un grupo de reyes que se levantan para pelear y en lo que ellos conquistan a Sodoma y Gomorra, ¿sí? En Sodoma se encuentra el Lot, que es familiar de Abraham. Y cuando ellos llegan y conquistan estas ciudades, se llevan todo un botín, se llevan de todo y junto con ellos se llevan a Lot. Entonces van y le dicen a Abraham: Abraham, tu familiar ha sido llevado cautivo. Y entonces lo que hace Abraham es que junta un grupo de su gente, nacido de su hogar, y van a pelear y conquistan y quitan el botín, quitan a su familia. Y entonces él viene de ese momento. Versículo 17, esto es nada más el contexto, dice: y cuando volvía de la derrota de espérame, a mí se me borró aquí. No fue adrede. Está bien difícil de decir el nombre, ¿verdad? Miren, que lo encuentren, traten de decirlo ustedes. Así. Ándale, ese mero. De versículo 17. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, la idea es esa, ¿verdad? Mañana todo 100 veces la palabra Kedorlaomer. Bueno, este rey mal, hombre, que no pasa nada. Y luego dice: y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Este es lo único que me habla la historia de Melquisedec. Me habla que es el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Interesante porque sacó pan y vino. Y cuando uno lee lo de pan y vino, pues ¿a qué se acuerdan? Lo que hacemos cada primer domingo del mes, la Santa Cena, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bendice a Abraham. Y lo que Abraham hace es que le da los diezmos. Interesante, porque me dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Estamos en el tiempo de Abraham. Apenas se está empezando
lo del pueblo de Dios. Hay una promesa que va a ser Dios, que de él viene una gran nación y todo. Esto quiere decir que todavía no hay ningún sacerdocio, ni un sacerdocio levítico ni arónico. ¿Por qué? No ha nacido Aarón, no ha nacido Moisés. Es más, es un rey que no es ni hebreo, es un rey extranjero, pero se está identificando como el sacerdote del Dios Altísimo. Ese Dios al cual más adelante el pueblo de Israel, hebreos, van a adorar. ¿Estamos hasta aquí? Todavía no hay un sacerdote levítico, no hay Aarón, no hay Moisés, no hay la ley que se ha establecido. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que este rey bendice a Abraham. Este Melquisedec bendice a Abraham. Y Abraham reconoce la grandeza de este rey, que le da los diezmos de todo el botín de la batalla. Él trae un gran botín, el rey lo bendice, sabe que es un rey grande, y lo que hace Abraham es que le da los diezmos del botín. Entonces, regresemos ahora sí. Eso fue todo lo que vimos de Melquisedec, Génesis capítulo 14. Regresemos a Hebreos capítulo 7. Entonces, el autor de Hebreos nos va a dar una explicación un poquito más amplia de este rey, y hace una referencia en el nombre de Melquisedec y también en el lugar que él reina. Dice en el versículo 2: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. La ciudad de Salem es la antigua Jerusalén, que significa shalom y significa paz. Entonces, cuando uno escucha rey de justicia y rey de paz, bueno, me hace entender y me hace ver que este Melquisedec tiene una conexión directamente con Jesús. Si yo les pregunto quién es nuestro rey de justicia y rey de paz, pues es Jesús, Cristo. Entonces, estos dos personajes tienen una relación. Sigamos leyendo versículo 3, porque mira lo que dice de este Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice un pastor, aquí es cuando uno dice, ay, qué bonito. No le entendí nada, pero qué bonito es la palabra del Señor, ¿verdad? Por tantas cosas que dice. Veamos qué quiere explicarnos el autor en esto que acabamos de leer. Número 1. Melquisedec es un sacerdote único, diferente a Aarón y a su familia. En esta sección me dice que no se menciona su genealogía, que no tiene ni padre, bueno, más bien no se menciona ni padre ni madre. Interesante, no quiere decir que de repente apareció, sino que simplemente
hace referencia que de este Melquisedec no se sabe su genealogía. Y ahorita vamos a entender por qué. No se menciona quién es su padre, quién es su madre. No se menciona el día de su nacimiento ni el día de su muerte. ¿Por qué? Porque no hay un registro de su genealogía. Y esto era importante, ¿por qué? Según los hebreos, para poder llegar a ser sacerdote de Israel, tenías que identificar tu genealogía. Eso era importantísimo para ser sacerdote. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque tenías que descender de Aarón y ser parte de la tribu de Leví. Y aquí nos dice que este sacerdote no tiene genealogía. O sea, pareciera que ahora no importa la genealogía. Mira lo que dice el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. Otra vez, no quiere decir de que nunca ha muerto, que sigue vivo, no. Simplemente dice que no hay registro. Y lo importante de esto es que en este momento ya no importa la genealogía. ¿Estamos? El segundo punto que quiere decir es que Melquisedec le dio los diezmos a Abraham. En aquel tiempo, si quieren aprender un poquito más, vengan los martes, estamos viendo Levítico y aquí tocamos todos estos temas, ¿sí? Pero en los tiempos, en el sacerdote de Aarón y su familia, ellos recibían los diezmos, porque era la manera en que ellos eran sustentados o eran provistos de su trabajo que hacían para el pueblo y para Dios. Lo que quiere hacer entender el autor es esto: si Aarón no había nacido, ¿sí?, y Aarón desciende de Abraham, y ellos son los que recibían los diezmos del pueblo, nadie más podía más que ellos. Al momento en que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, el autor está diciendo, en cierto sentido, Aarón a través de Abraham ofreció el diezmo a Melquisedec. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Otra vez, acuérdense, aquí está Melquisedec, aquí está Abraham, y de Abraham va a salir la descendencia, que más adelante viene Moisés, viene Aarón. Entonces se está diciendo, si Abraham dio diezmos a Melquisedec, en cierto sentido Aarón y todos ellos le dieron los diezmos a Melquisedec. ¿Para qué quiere hacer esto? Para hablar acerca de que es mayor Melquisedec que Aarón. Entonces, ¿qué es lo que me está hablando? Melquisedec es mayor, porque no sabemos nada de su genealogía, no sabemos nada de su nacimiento ni de su muerte, pero es superior a Abraham. ¿Por qué? Número uno, porque Abraham le dio los diezmos. Y número dos, porque Abraham fue bendecido por Melquisedec. Entonces, ¿quién es el mayor? Porque ahorita leíamos ahí, el menor siempre es bendecido por el mayor. Entonces, ¿quién es mayor, Abraham o Melquisedec? Pues Melquisedec, es lo que está diciendo. Entonces, si Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, y Melquisedec es superior a Abraham, esto hace a Jesús superior a cualquier sacerdote de todo Israel. Eso es lo que está tratando de decir. Melquisedec es mayor que Abraham, Jesús es de la orden de Melquisedec, Jesús es mayor que cualquier sacerdote que pudiera haber. Y interesante, y no se basa en su genealogía, porque Jesús no es de la tribu de Leví, pero como se basa en el orden de Melquisedec, o la genealogía de Melquisedec, perdón, del orden de Melquisedec, no requiere una genealogía. ¿Estamos? Ahora, un punto importante que nada más quiero resaltar.
al momento ¿qué quiere decir que no tiene ni principio, ni fin, ni padre y madre? Otra vez, no quiere decir que no ha muerto, que vive, no quiere decir que salió nada más así de repente, no, sino que está haciendo el autor referencia de que como no está registrado, toma el ejemplo para eso. Y es que hay dos posturas, ¿sí? Que no vamos quizás a llegar ahorita a una conclusión, pero la primera postura es esta, en cuestión o en relación a Melquisedec. La primera, que Melquisedec es una teofanía. ¿Qué es esto? Es una aparición, una teofanía es una aparición de Jesús preencarnado. O sea que antes que viniera a nacer, Jesús se apareció y fue Melquisedec, ¿sí? Entonces, por eso se dice que no tenía ni una genealogía ni un fin. Esa es una postura. Otra postura es que Melquisedec es una tipología. Entonces, no quiere decir que Melquisedec fuera inmortal, sino que el autor toma el hecho de que no se registra su genealogía y de ahí toma la idea para hacer comparación. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y pone un ejemplo, que sea levantado como la serpiente en el desierto, cuando todos murmuraron y que las serpientes los mordían y morían, y que él decía, el que mirara a la serpiente tendrá vida. Bueno, así como la serpiente se levantó, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No quiere decir que la serpiente era Jesús, sino que estás dando un ejemplo, una tipología, ¿sí? De que así como la serpiente se levantó y el que puso su confianza en la serpiente tuvo vida, así Jesús será levantado y el que ponga su confianza en él tendrá vida. Entonces, muchos consideran que Melquisedec tiene que ver más con esto. Una persona que no tiene una genealogía, no se describe, y que el pueblo sabía y que lo pone como ejemplo para ahí hablar de lo que quiere decir de lo que Cristo ha hecho. Por eso dice en el versículo 3, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces a mí me llama la atención porque dice hecho semejante al Hijo de Dios, donde hay una comparación, pero interesante que no dice y Jesús es semejante a Melquisedec. Porque ahí sí podíamos pensar que era Dios. Porque Jesús, al compararlo con Melquisedec, ahí sí, pero no, dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. Entonces, me habla simplemente de que hace referencia a un sacerdocio que es para siempre. Entonces, ¿qué encontramos en todo esto? Que Melquisedec y Jesús hay una conexión directa. Porque la idea es esta. ¿Te puedes imaginar un sacerdote que no le afecte la muerte? O sea, que viva para siempre. Un sacerdote que aunque fue tentado en todo, no pecó. ¿Te puedes imaginar a un sacerdote que puede compadecerse de los demás, incluso puede librarlos de la tentación? ¿Te puedes imaginar a un sacerdote que intercede siempre delante de Dios por ellos? Y lo que está haciendo el autor es hablando acerca de Jesús en lo que hemos estado viendo en todo el libro, que este es Jesús, un sacerdote muy superior a cualquier otro que pueda haber. Ahora, lo que el autor quiere hacer entender en Hebreos es que si esto ha sido así, es que Dios ha cambiado las reglas de cómo llegar a ser un sumo sacerdote. ¿Cómo ha cambiado las reglas? Versículo 11, sigamos leyendo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué es lo que dice el autor?
que si el sacerdote de Levítico o el de Aarón fuera suficiente, no habría necesidad de que Dios hubiera levantado otro sacerdote, otro sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿cuándo sale Melquisedec? ¿Antes o después de Aarón? Antes. ¿Mucho tiempo antes? Sí, mucho tiempo antes. Vamos ahora al Salmo capítulo 110. Salmo 110, versículo 1. Ya vimos que Melquisedec fue mucho tiempo antes que Aarón. Salmo 110, 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cuántos personajes vemos aquí en este versículo? 1, 2, 3. ¿Quién dice 1? Levante la mano. ¿Quién dice 2? Levante la mano. ¿Quién dice 3? ¿Quién no sabe? Hay un autor que es el salmista, y el salmista es un personaje que dice: Jehová, segundo personaje, dijo a mi Señor, tercer personaje. ¿Cierto? Siéntate a mi diestra. ¿Sí? Entonces, cuando habla de Jehová, habla de Dios. Cuando habla de Señor, es Adonai, pero se refiere a Jesús. ¿Por qué? Porque le dice: siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesús. Dice: hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, este capítulo está haciendo referencia a Jesús. ¿Estamos bien hasta aquí? Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, ¿a quién le dice tú eres? Pues al Señor, ¿verdad? Al Hijo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue a quién le están diciendo que será sacerdote para siempre? A Jesús. ¿Quién lo está diciendo? Jehová, Dios. No solamente lo está diciendo, sino que Él también está ¿qué? Jurando. ¿Estamos? Sacerdote para siempre, y le dice según el orden de Melquisedec. Ahora la pregunta es: Melquisedec fue mucho tiempo antes que Aarón, y esta promesa, ¿cuánto tiempo fue después de Aarón? Mucho tiempo después. ¿Cierto, no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Te vas dando cuenta, Primera de Samuel, David, la promesa, o esta promesa, o esto que está diciendo Dios, es mucho tiempo después. Entonces, lo que hace el autor del libro de Hebreos es decir: si el sistema del sacerdocio y los sacrificios de Aarón hubieran cumplido con plenitud el propósito que Dios tenía con el pueblo de sanar esta relación con la humanidad, no tenía caso ni necesidad de que Dios muchos años después vuelva a hablar de una nueva clase de sacerdocio. Si el sacerdocio de Aarón y de Leví hubiera sido suficiente, no habría necesidad de que Dios hubiera hecho este nuevo sistema. Entonces, ¿de qué me habla? Que el sistema que había no era suficiente. Por eso Dios tiene que hacer la promesa de que se necesita un sacerdote muchísimo mejor. ¿Estamos bien hasta aquí? Versículo 12, sigamos leyendo, ahí en Hebreos 7:12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cuál ley? De que para ser sacerdote era necesario que fuera de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu,
de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, ¿quién viene de la tribu de Judá? Jesús, está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo es que Jesús está actuando como sacerdote, lo vimos en un principio, aunque aparentemente no tuviera el derecho ni este privilegio, por cuanto no viene de la familia de Aarón o de la tribu de Leví, pero lo está ejerciendo de acuerdo a Melquisedec. Está haciendo de acuerdo a lo que Dios ha dicho de este hombre que es Melquisedec y que es superior a Abraham y a Aarón y todo. Porque si Melquisedec es mucho más antiguo que Aarón, por eso es mayor. Y segundo, bueno, porque Jesús viene a ser el Hijo de Dios y Él tiene este derecho, principalmente porque Dios lo estableció, y número dos, porque Dios decidió cambiar la regla. Ya no se ocupa la genealogía como antes se ocupaba. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Esto está muy interesante también. ¿Me permiten leerlo en otra versión? Y pongan atención, estos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente dice así: en cambio, resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de permanecer de la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y esto es muy interesante, porque lo que hace a Jesús sacerdote no es que lo comparen con Melquisedec, sino lo que lo hace a él sacerdote, según el versículo 16, no es que por un requisito físico de la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida, sino por cuanto la vida de Jesús es indestructible. Eso es el beneficio que tenemos nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús? Ha conquistado la muerte. Él es el autor de la vida, y por esa razón puede ejercer un sacerdocio superior al de Aarón. Versículo 17, sigamos leyendo. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es el Salmo 110 que leímos ahorita. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, lo que me dice este pasaje o esta parte es que Dios ha hecho a un lado el sistema del sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque era débil. Porque ese sacerdocio nunca pudo cumplir la función completa de ser un mediador entre Dios, que es santo, y una humanidad pecadora. ¿Qué pasaba? Derramaban sangre a través de animales. La sangre de los animales cubría los pecados, pero no los quitaba. Y era tan débil que había que volver a hacer otro sacrificio una vez más adelante. Cada año se hacía un nuevo sacrificio, porque este sacrificio era débil. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Para ofrecer una mejor esperanza, lo hace a través de un mejor sacerdote, y eso es a través de Jesús. Y es que todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Ahora, no quiere decir, y esto es interesante, no quiere decir que el sacrificio que estableció Dios en un principio era malo, sino que no era completo. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos hicieran una sombra de lo que vendría más adelante. Cuando Juan el Bautista le dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese era el propósito. Y Jesús llegó a ser ese sumo sacerdote, o ese mejor sacerdote, por un juramento que Dios dio, una promesa que Él ha dicho. Por eso dice al final en el versículo 22: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sigamos leyendo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir? Fueron muchos sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque morían. Estaba un tiempo trabajando uno, ya no podía estar, moría, lo quitaban, llegaba otro sacerdote, y otro, y así fueron muchos. Pero el sacerdote que está siendo levantado ahora, que es Jesús, es un sacerdote para siempre, porque pues no puede morir. Lo dijimos ahorita, por tener una vida indestructible, y por lo tanto es inmutable y no puede cambiar. Versículo 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Lo que va a hacer el autor en estos últimos versículos es aterrizar la idea. Ya nos dio un ejemplo de Melquisedec con Jesús, la semejanza que tiene, pero a partir del versículo 25 al 28 aterriza la idea, y es lo que él quiere dar a conocer. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Entonces eso es interesante, porque si te acercas a Dios a través de Cristo, él puede salvarte para siempre. Y esa es una seguridad que tenemos en Cristo. Dice: viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los que se acercan a Dios a través de ese sacerdote. ¿Qué es lo que puede hacer Jesús por ti? Interceder todos los días por ti. Esto es impresionante, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Me permiten leer estos versículos del 26 al 28 en la Nueva Traducción Viviente? Y mira lo que dice. Él, hablando de Jesús, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo, no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificio cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después que la ley fue entregada,
Dios nombró a su hijo mediante un juramento, y su hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Y esto es lo más importante en lo que tenemos que entender. Que la Biblia nos diga que necesitamos un sumo sacerdote para acercarnos a Dios, es porque el hombre es pecador. Es porque el hombre está como ese carro dañado, está afectado, y por más que le movamos a cables o queramos mover, echarle gasolina, cambiar aceite, lo que quiera, no va a funcionar hasta que no venga aquel que es experto en reparar, en restaurar y en hacer que una vez más el automóvil pueda funcionar correctamente. El hombre sin Dios, en pecado, está alejado completamente de Él. Es imposible que el hombre se acerque porque está rota su relación, porque hay pecado, y si alguien se acerca a Dios va a morir. ¿Y qué ocupamos? Ocupamos un sumo sacerdote. Cuando de repente hay gente hoy que quiere hablar o quiere hacerte creer que tienes que volver a como los judíos, a hacer los rituales y hacer sacrificios, este libro claramente me dice que eso es inútil, porque no se podía hacer un trabajo, una obra completa. Era débil. Por lo mismo, Dios ha establecido un nuevo sacerdocio que no se ocupa genealogía. Dios lo cambió. ¿Y por qué es? Simplemente me dice David en el Salmo 110, porque Él lo juró, porque Él dio una promesa que iba a levantar un sacerdote, el cual nos pueda acercar a Dios una vez y para siempre. Que no solamente venga y cubriera pecados, sino aquel que perdonara nuestros pecados. Entonces alguien pudiera pensar, bueno, y todo eso es de los hebreos, ¿a nosotros qué? Bueno, aquí entra lo importante para nosotros, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza ¿en quién? En Jesús, aquel que fue a la cruz y se entregó a sí mismo, derramando su sangre, siendo el sacerdote y el sacrificio mismo, con un solo propósito: reconciliarnos a nosotros con Dios. Lo que para el hombre es imposible, Cristo lo puede hacer. Él es nuestro sacerdote. Leamos ahorita al final, el perfecto sumo sacerdote para siempre. El que tú y yo hoy nos llamemos hijos de Dios, el que tú y hoy podamos levantar nuestras manos y adorarle y sentir su presencia, el que tú y yo podamos decir que Cristo vive en mí, que hemos sido sellados con la sangre, con el Espíritu Santo y lavados con su sangre preciosa, libres de pecado, es porque nuestro gran sumo sacerdote nos ha reconciliado con el Padre. Es por eso. Y yo tengo que entender que no hay otra manera. Por eso Jesús llega a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo que está haciendo el autor es motivando a la iglesia de los hebreos, decir: sigue adelante, madura, crece. Ese Jesús en el cual has puesto tu confianza te acerca al Padre. No necesitas hacer sacrificios, Él ya lo hizo una vez y para siempre. No necesitas otro mediador, Él es el único perfecto. Estando aquí, a veces en otro tipo de iglesia, quizás nos enseñaron a ir a una persona pensando que Él es el sacerdote, el que me lleva a Dios. Y después de leer esto, tengo que entender que ninguna persona es capaz de llevarme a Dios, porque está limitado su servicio o su sacerdocio. Es débil. Y entender, Dios ha cambiado. Y cambió y dijo: doy a mi hijo sacerdote para siempre. Él no morirá, es inmutable su sacerdocio. ¿Qué tengo que hacer? Ir a Él. Porque Jesús, al ir a la cruz,
está dando la oportunidad de decir, a ver, ¿quién quiere poner su confianza en mí? El que ponga su confianza en mí, yo voy a interceder por él. ¿Cuándo? Siempre. Seré tu sacerdote para siempre. Y es ahí donde nosotros podemos correr confiadamente hasta el trono de la gracia, porque mis pecados han sido perdonados, porque mi maldad ha sido quitada, porque la justicia de Dios ha sido puesta en mí, su santidad está en mí, y entonces puedo correr a abrazar a Papá Dios. Todo eso porque tenemos un sumo sacerdote que es para siempre, Jesús, capaz de salvarte para siempre. Amén. Espero que me haya explicado, y si no, bueno, la enseñanza va a estar en el libro, en la aplicación de YouTube. La puede buscar, le puede volver a escuchar y a leer. Hay mucho que pudiéramos sacar. Iba incluso a dividirlo en dos sesiones, pero lo vimos de esa manera. Hay mucho que podemos aprender. Lo más importante de todo esto es entender que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, y que si tú vas a Él, intercede por ti, y Él te presenta bien ante Dios y restaura tu vida para siempre.